Para Líderes, entrevistamos a Luis Eduardo Luchía Puig, editor, abogado y fundador de Mañana Profesional, una editorial especializada en negocios. Con más de 5 décadas en el periodismo, habló de las transformaciones de los medios en la era digital. ¿Por qué lanzó su último libro, Querida Argentina?, con más de 400 cartas de lectores publicadas en diarios como Clarín y La Nación? Resiliencia, trabajo y sentido del humor son las claves de su trayectoria. Un reportaje especial de 2 generaciones unidas por la misma pasión por el periodismo. Para Líderes, con la conducción de Cecilia Luchía Puig. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Luis Luchía Puig, con mi padre, papá. Qué lujo hacer este reportaje, no me imaginé que llegaría este día con un motivo tan lindo. El lanzamiento de tu último libro, Querida Argentina, donde reunís más de 400 cartas publicadas en La Nación y en Clarín. ¿Por qué decidiste publicar este libro y estas cartas? La verdad es que me emocionó el día del cierre del foro, cuando preguntabas, te preguntó el periodista qué libro estabas leyendo y vos mostraste que estabas leyendo el libro recién nacido. Tuve el impulso de hacerlo como una especie de desahogo y con el deseo de participar, porque siempre tuve un poco el sentimiento de culpa de no haber intervenido oportunamente en la construcción de la Argentina. Porque el espacio que uno no ocupa, lo ocupa otro, y vemos que la clase dirigente nunca se quiso embarrar en la política, que es sucia, que es complicada, pero eso le permitió a otra gente que hiciera de la política su mejor negocio. Y entonces surgió el populismo hace mucho tiempo y desgraciadamente no hubo una alternativa sustentable y siguió participando. Como estaba solo, es como correr en un solo pie. No llegás y corres en un solo pie, necesitas por lo menos 2 pies, por lo menos en un sistema democrático. Tu mamá era Dora Maimó de Luchía Puig, poetisa, escritora, además de maestra. Y tu padre, Luis Luchía Puig, editor, director, fue en su tiempo director del diario El Pueblo, director de Editorial Esquiú y fundador de Editorial Difusión. ¿Cómo fue criarte en esta familia donde las letras, el publicar un libro, el lanzar un diario o el llevar adelante una revista era cosa de diálogo cotidiano? Mi madre era bisnieta de Marco Sastre, yo soy tataranieto de Marco Sastre, que era nada menos que el librero que en 1836 fundó el Salón Literario, junto con Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi,
José Mármol, en fin, las luminarias literarias de ese momento. De hecho, mi padre era el director y el dueño del diario El Pueblo y fue encarcelado por los esbirros de Perón en 1954 porque se atrevió a desobedecer el mandato del régimen, que no quería que apareciera una fotografía en la tapa de una manifestación que expresaba su disconformidad sobre la supresión de la educación religiosa en los colegios. El hecho de que a Tata, a tu padre, lo hubieran puesto preso cuando publicó una tapa indebida defendiendo su libertad de prensa o la libertad de expresión en el diario El Pueblo, debe haber sido algo que marcó tu vida. Es algo para un chico de 15 años que ve que su padre es escoltado, se lo llevaban prisionero por haberse atrevido a publicar una fotografía, no se puede creer. No había sustancia para poderlo detener. ¿Cómo fue que pudieron volver a armar una editorial en un contexto tan difícil? Bueno, acá tengo que rescatar la figura de un sacerdote periodista que fue mi maestro en la profesión y un maestro en la vida, que se llamó Agustín Luchía Puig. Agustín Luchía Puig era un hombre muy inteligente y que fue enviado a una universidad europea en Bélgica, la Universidad de Louvain, muy prestigiosa, y él fue un testigo de lo que pasó en Europa cuando en el año 45 quedó destruida la mayor parte de Europa. Hubo 50 millones de muertos como consecuencia de Mussolini y de Hitler. ¿Cómo podía entender de que un admirador de Mussolini y de Hitler tuviera la pretensión de ser presidente de la República Argentina? Eso pasó en la Argentina. Es un país del revés. Es como dice María Elena Walsh, es un país del jardín de infantes. ¿Cuáles fueron las respuestas que fuiste cosechando de esas cartas que comenzaste a publicar hace ya más de 20 años en Clarín y en La Nación? Si me las publicaban eran porque consideraban de que agregaban algo. Eran mi granito de arena en la construcción del país que yo quiero, que quiero para mis hijos, que quiero para mis nietos. Fuiste director de Editoriales Q durante más de 27 años. Incluso ustedes adquirieron una rotativa a 4 colores que fueron posiblemente de las primeras editoriales que trajeron esa tecnología a la Argentina. ¿Qué representó la incorporación de la rotativa y el darle a Skew una posibilidad de llegada nacional con un salto en su circulación? Claro, cuando desapareció el diario El Pueblo, de las cenizas del diario El Pueblo y de la editorial Difusión, que habían sido fundados, Difusión por mi padre, El Pueblo no, El Pueblo lo fundaron en 1901, el padre Federico Grote, pero se lo encargó el nuncio apostólico a mi padre porque se estaba fundiendo. Y desgraciadamente mi padre aceptó la propuesta del nuncio porque justo coincidió con que Perón arremetiera contra la Iglesia. Perón, como ocurrió después con otros militares, cuando no le encuentra salida a una situación, cuando está en un callejón sin salida, patea el tablero. ¿Cómo pateó el tablero Perón? Se metió contra la Iglesia Católica, una institución que en 1954 tenía una importancia enorme. Y entonces vino la Revolución del 55, y la Revolución del 55 hizo que Perón desapareciera. Después de 10 años de exilio, porque el
padre Agustín Luchía Puig, que había profetizado de que Perón era un desastre porque era discípulo de el que había mandado a la ruina a Europa y ensangrentado el mundo con la Segunda Guerra Mundial, volvió después de un exilio de 10 años y con su hermano Luis fundaron el semanario Esquiú. Yo me recibí de abogado en el 62 y en el 63 me incorporé al semanario Esquiú. Realmente la Argentina y Chile tienen una deuda de gratitud enorme porque intervino en un momento en que la Argentina estaba a punto de entrar en guerra con nuestros hermanos chilenos, con los cuales compartimos 5.000 kilómetros de frontera. El cardenal Zamoré fue elegido por el Papa. Y te cuento, yo jugaba al tenis todos los jueves con Alfredo Andriotti, que tiene cartas publicadas en este diario, en este libro, y al lado estaba el presidente del club, Horacio Vilo Caride, con Pío Lagui, que era el nuncio. Y de repente vimos de que se paró el juego y hubo como un remolino que nos llamó la atención. Y se fue el nuncio, Pío Lagui, que era un buen tenista, se fue rápido. Al día siguiente nos enteramos por los diarios que el Papa había decidido intervenir como árbitro, como mediador, amigable componedor en el diferendo con Chile. Y el cardenal Zamoré fue elegido por el Papa como el que se ocupara del tema. Así que realmente estamos muy agradecidos y yo tuve el privilegio de participar, que fuimos con vos a Europa, en el viaje que hizo el Juan Pablo II por Argentina y por Chile a los 5 años de la mediación que dio lugar a la paz. Viviste 6 décadas como periodista y también como editor. ¿Qué pensás del impacto que tuvo Internet y la transformación que este trajo a los medios? Es algo fantástico, extraordinario. Hoy si me quitan Internet es como si me cortaran las piernas. Pero también tiene como consecuencia de que si vos no te adaptás, desapareces. Lo único permanente es el cambio. Y es un contexto donde todo cambia. Fíjate vos los videoclubs. De repente los cinematógrafos, las cadenas de cine, de repente aparecen los streaming, los Netflix, los Amazon, y chau, desaparecieron. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a vivir en una pandemia? No, yo viví lo que fue la parálisis infantil, que fue realmente un tema grave. ¿Cómo vivís este temor que tenemos un poco todos, que la guerra de Rusia contra Ucrania pudiera desembocar en una tercera guerra mundial? Así como no entiendo muchas cosas de lo que pasa en nuestro país, no entiendo cómo después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, que ensangrentaron el siglo XX, ahora en el siglo XXI haya un Putin. Más de 30 años atrás, cuando vendiste Editorial Esquiú, decidiste empezar una aventura emprendedora junto a Susan, mamá, y conmigo. ¿Qué representó en tu vida el nacimiento de la editorial Mañana Profesional? Mira, para mí representó reencontrarme con la posibilidad de seguir en actividad, porque yo en ese momento, cuando Esquiú se fundió por las condiciones de la macroeconomía, de la hiperinflación, yo de repente me sentí debajo de la lona. Entonces digo, algo tengo que hacer. No me puedo dedicar a mirar cómo pasa la vida y quedarme en un banquito
como un jubilado. Por suerte a Cecilia se le ocurrió la idea de una revista que fuera de alguna manera una luz que iluminara el camino del emprendimiento. Cubrió un sector que realmente tuvo un éxito enorme. Yo recuerdo que me ocupaba de difundirlo en los kioscos y les decía, ¿ustedes conocen el caso del canillita que llegó a presidente de una editorial? No, me miraban así. Bueno, usted está delante del caso inverso. Sin duda, esa capacidad de ver que pudiste llegar a niveles muy altos y también tener la posibilidad de reinventarte con un nuevo proyecto, te debe haber dado seguridad como empresario. Como dicen los españoles, lo que no te mata te hace crecer. ¿Qué representó para vos llevar adelante una empresa familiar? Debo reconocer, y lo hice expresamente en el libro, la contribución, primero, fundamental de Susan, que era una egresada de la Universidad de la Calle, como decía ella, pero una vendedora estrella que conseguía publicidad donde, no sé cómo lo hacía, pero la publicidad venía. Y de Cecilia, bueno, Cecilia, comenzaste que tenías 20 años, hace bastante tiempo, realmente. Y después Carolina, que en su momento con Mañana Profesional fue una vendedora estrella. Y después Martín, que fue el informático. Todos. Mercedes también, que contrataba a sus amigas. ¿Cuáles crees que fueron las principales transformaciones y aportes que trajo Mañana Profesional al mundo periodístico y en especial al segmento de revistas de temas de emprendedores, de pymes y de negocios? Creo que Mañana Profesional fue pionera en desarrollar un perfil que en la Argentina en esa época era totalmente desconocido y que ahora vemos de que está revalorizado, que era el perfil de los emprendedores, aquellos que soñaban con crear su propia empresa y alcanzar el éxito. El éxito es encontrarle la salida, encontrarle la vuelta. ¿Cuál es el secreto desde la calidad para que un medio tenga el nivel que el lector, que quien compra esa revista en un kiosco requiere? La excelencia. Yo diría que la excelencia en todo, la excelencia en la composición, la excelencia en la presentación, la excelencia en la corrección, absolutamente todo. Creo que uno valora cuando las cosas están bien hechas. Nuestro caso, sin duda, fue el caso de una familia emprendedora, ¿no? De trayectoria en los medios y en el periodismo, pero que decidimos darle un espacio, una oportunidad de negocio. ¿Qué rol crees que tienen los emprendedores en la Argentina? Yo creo que los emprendedores son fundamentales. ¿Crees que existe una relación directa entre el tipo de contenidos periodísticos que se generan y el nivel de desarrollo que tienen las sociedades? ¿Y cuál crees que es el rol que tenemos los periodistas? ¿Hay que simplemente impulsar cualquier noticia que atrae a la audiencia o necesitamos de cierta responsabilidad social comunicativa? No, yo creo que la libertad tiene un límite. No hay ningún derecho que no tenga límites. El límite de la libertad es la responsabilidad. Porque vos no podés decir cualquier cosa en cualquier momento. Tenés que asumir de que tu palabra transmitida desde un medio de comunicación tiene su consecuencia y tenés que hacerte cargo. Siempre has sido un hombre de familia, un hombre que ha compartido con tu ejemplo valores de vida. ¿Qué importancia a esta etapa de tu vida crees que tiene la familia? Y para mí la familia es una institución central, porque si no hubiera una familia yo no sé dónde estaría la Argentina con todo lo que nos ha pasado.
Además, no te olvides de que cuando yo tuve el impulso de fundar una empresa que se hiciera cargo de una radio, que era Radio Argentina, y que consiguió la licencia, se llamaba Radio Familia. Porque es la célula fundamental en la que se generan las personas y se desarrollan su espíritu, su intelecto, su todo. A lo largo de los años descubriste una nueva pasión, la del pintor. ¿Qué es lo que más te gusta de pintar y cómo fue que te diste cuenta de que tenías esa gran vocación, además de la escritura? En el 2005 descubrieron de que tenía problemas en el corazón y tenía arritmia. Entonces estaba... Y preventivamente el cardiólogo me dijo, no podés jugar al tenis hasta que no veamos cómo funciona tu organismo y lo podés resistir. Entonces digo, algo tengo que hacer. Y entonces se me ocurrió desempolvar mis impulsos de pintor y de dibujante, porque siempre en la facultad hacía caricaturas de los profesores, en el colegio hacía caricaturas también. Siempre me gustó dibujar y pintar. Pero como me daba cuenta de que con eso no lograba los objetivos económicos que me permitieran vivir, entonces digo, los dejé hasta que ese momento, cuando ya estaba retirado de la actividad, pudiera hacerlo. Y la verdad que vos tuviste una influencia importante porque me animaste, me regalaste pinturas, pinceles, un libro que decía cómo pintar el óleo. Y bueno, ahí empecé. Hace 15 años que estoy y me gusta. No te digo que vendo muchos cuadros, pero vendo más que Van Gogh, que no vendió ninguno. ¿Qué importancia crees que en estos tiempos tiene el periodismo y la comunicación? Mira, comunicar es dar a conocer la verdad. La verdad tiene que ponerse en un pedestal, porque si tenés un país donde la verdad es sustituida por la mentira, por la mendacidad, por el relato es acomodar la verdad y la realidad a lo que vos querés, que es permanecer en el poder. Y eso no va, está demostrado que no es sustentable. La Argentina, si no tiene un cambio profundo, no es sustentable. Pero ocurre lo siguiente, que cuando viene un gobierno y quiere cambiar, resulta de que nadie quiere pagar el precio del cambio. Entonces, ojo, no sea de que, por un lado, reconocemos de que la Argentina así no puede continuar, pero cuando se hacen los cambios y se exige en distintos niveles una contribución de sacrificio y demás, nadie quiere apostar. ¿Cuáles dirías que fueron esos aprendizajes que recibiste de tus padres que transmitís a tu familia, a nosotros como hijos y a tus nietos? Ya, el ejemplo es fundamental, porque si vos no das buen ejemplo, no sirve la prédica. Predicar y no dar trigo no sirve para nada. Las sociedades suceden como los pescados, comienzan a podrirse por la cabeza. Si la cabeza no es ejemplar, los españoles dicen, si el alcalde corta pinos, ¿qué no harán los vecinos? ¿Cuál crees que es el rol que tiene hoy en una Argentina tan difícil la ética y también la solidaridad? Y es fundamental, pero por eso denostarlo, desacreditarlo, como uno escucha de que dice el mérito ya no es importante, nivelar para abajo. No, no nivelés para abajo, tenés que
los inmorales nos han igualado, decía Discépolo. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No, eso no es. Por supuesto que el que no está en condiciones de sobrevivir en tu país, tenés que tener la suficiente sensibilidad social para darle sustento. Pero al mismo tiempo darle oportunidad a los que tienen capacidad, que tienen la voluntad, que tienen el talento, que tienen la disposición de invertir. Nadie quiere invertir en una ciénaga. Preguntale a un arquitecto si está dispuesto a levantar una torre en arenas movedizas. La Argentina es una arena movediza en este momento. ¿Qué es la Argentina para vos? La Argentina es mi lugar en el mundo, el lugar donde yo pienso partir. No me quiero ir de mi país y quiero de que las personas que yo quiero tengan el deseo de permanecer también acá en vez de emigrar. Porque la gran ironía, la gran paradoja es que nosotros venimos de gente que vinieron acá a hacer su futuro y resulta que nuestros nietos, nuestros descendientes, tienen que encontrar el futuro en otra parte. No me gusta eso. Vos trabajás con las palabras. ¿Cuáles son las palabras que más te gustan? Entusiasmo. El entusiasmo es cuando Dios se agita dentro tuyo. ¿Crees en la suerte? No. Creo que la suerte se consigue haciendo lo que tenés que hacer. Luis Luchia Puig, papá, papito, gracias por este reportaje. Ha sido un honor compartir este tiempo con vos y compartir también con aquellas personas que nos siguen desde Líderes. Gracias. Gracias por hacerlo. Ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.